Hola, soy Andrés Moreno de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estudiante de diseño industrial, y hoy les voy a hablar sobre el refugio. Yo creo que van a encontrar cierta similitud con la palabra vivienda, pero realmente no he querido usarla porque creo que es pertinente remontarse a el principio de la aparición del humano sobre la tierra en el Neolítico, donde las personas no pensaban en vivienda, sino desde su concepción fue una idea de crear un espacio donde encontraran refugio, precisamente, perdón, valga la redundancia, de las condiciones climáticas extremas que habían en ese entonces. Obviamente pues no contaban con elementos como vestuarios, entre otras cosas. Bueno, comencemos. Digamos que todo se va a basar desde el principio, de lo que les dije ahorita en este momento, y desde la construcción de lo que se ha hecho a partir de esta noción de refugio. Entonces vamos a arrancar hablando de la vivienda o del refugio prehistórico. A nivel de construcción, bueno, vale la pena volver al Neolítico, donde la gente inicialmente no pensaba en vivienda, sino que estaba asentado en cuevas. El recuerdo más cercano que tenemos son las cuevas de Altamira, donde hay vestigios donde la gente realmente habían personas habitando, y digamos que las cuevas eran hendiduras o agujeros que existían en las montañas o en las rocas donde ellos se reunían, y pues obviamente encontraban refugio sobre la lluvia o el viento o el sol, y también era un punto de encuentro donde ellos, según el señor Norbert Schultz, ellos empezaban a hacer un ritual previo a la cacería. Entonces es por eso que ellos pintaban con palitos y con plantas machacadas, pintaban en las paredes los animales, y también era un lugar donde ellos empezaban a construir sus elementos de cacería, sus elementos para cocina, y pues digamos que es un lugar que vale la pena tener en cuenta. Después de que ellos empiezan a hacer esta condición, ellos tenían como una condición nómada, pero pues no en todo lado habían cuevas o montañas. Ellos llegaron a lugares donde eran llenos o dotados, o no sé, la construcción geográfica eran llanuras, y en esos lugares ellos empezaron a construir con los huesos de los mamuts como unos refugios parecidos a las cuevas, obviamente desde ese referente, y encima ponían las pieles de los animales que ellos mismos se encargaban de cazar. Eso les empezaba a generar protección. Digamos que esas son las dos primeras fotos que ven ustedes ahí. Después de esto empieza a aparecer la roca. Ellos empiezan a unirse también, a generar con la unión de rocas este tipo de arquitectura también, y ya empieza a ser como algo, digamos que con las de mamut ellos tenían esa condición de poderse transportar en diferentes lugares y hacia diferentes sitios por el nomadismo que tenían. Ya cuando empieza a aparecer la roca, ellos empiezan a sentarse con familias, en comunidades, empiezan a generar ese tipo de condición social también. Y luego aparecen también otros materiales como el barro, como la greda, entre otros, la paja para poner en los techos. Bueno, también vale la pena pues mostrar estas fotografías donde pues eso se hace más evidente. Las actividades que ellos también empiezan a realizar son las que ya les he nombrado. Ahí hay unas fotos para que las vean también relacionadas. Son los tipos del Neolítico. Aparece el fuego, si ustedes se dan cuenta ahí también está el fuego presente en los procesos de cocina y en los procesos de alimentación. Entonces por eso vuelvo a la palabra refugio, porque es un lugar donde ellos realmente se sienten seguros. Y bueno, a nivel de estructuras empiezan a aparecer este tipo de estructuras que después de un proceso intelectual de muchos millones de años, ellos empiezan a construir este tipo de arquitectura, y encima empiezan a poner ya no solo pieles sino también hojas, dependiendo del lugar en el que se encuentra. Lugares áridos, lugares templados, lugares tropicales, empiezan a hacer esta condición de arquitectura. Sigue pendiente el proceso de la construcción, y a partir de esto se empiezan a generar las civilizaciones. Yo creo que Egipto es un lugar, un referente necesario y obligatorio, puesto que empieza a darse una transformación de eso que empezó a ser una vivienda, un lugar donde estaban los prehistóricos,
viviendo y teniendo sus familias, y las mujeres embarazadas y teniendo los procesos de alimentación, pasa de ser eso, un lugar de habitabilidad y de familia, a tener una noción espiritual y una noción con el más allá. Es claro que las esfinges y las pirámides están cargadas con pues, las tumbas de los faraones, todas las pertenencias, sus vestuarios, a veces hasta están involucrados también sus esclavos, porque pues es necesario que ellos tengan la comodidad de estar lejos. También empieza a haber una noción también de espacialidad, porque ellos no solo tienen el espacio terrenal, sino también muchas de las ubicaciones de sus edificaciones están relacionadas con los astros, con las estrellas, con el cinturón de Orión y estas cosas. Entonces vale la pena también mirar que esa es su visión de refugio también. Aparece Grecia, donde la arquitectura también tiene un trasfondo espiritual, y es también no solo el hogar de los dioses, sino el hogar del dios en la tierra. Es el lugar donde convergen las fuerzas, el poder de los dioses, y están en conjugación y muy cercanos al hombre. Entonces digamos que esta noción también está bien dada. Digamos que la escala humana es bien pequeña en comparación a lo que es la arquitectura griega y romana. Bueno, esto es Mesopotamia, donde ya empiezan a aparecer gredas y estructuras de paredes. Digamos que si ustedes ven acá son columnas y estas son completamente cerradas. Digamos que acá ya empiezan a aparecer ventanas, los techos, empiezan a aparecer los techos en barro, las paredes en barro, y empiezan a darse también otro tipo de relaciones sociales. Vamos después a la Edad Media, donde también empieza a tener un trasfondo espiritual, y aparecen las iglesias, los templos como un lugar también de convergencia, y es un lugar desde su concepción que empieza a ser como una construcción de ciudad, porque allí se empiezan a dar bastantes nociones como el mercado, aparece la plaza también, que son dos lugares que empiezan a vincular a las personas en torno a ellas. Entonces digamos que ahí también hay una noción de refugio, de otra manera de refugio, pero también es como una convergencia, es donde llega y se empieza a generar sociedad, se empieza a generar comunidad. Aparecen géneros como el gótico, no sé, el barroco, entre otros. Estos son los turcos. Empiezan a aparecer estilos también de construcción, y digamos que los turcos, el imperio turco otomano también fue bastante fuerte, y ellos tienen esa noción de lo artesanal, de lo decorativo, y digamos que son los que lo han conservado hasta el día de hoy. Si ustedes van históricamente se van a dar cuenta de eso. Bueno, acá está un poco lo que les estaba hablando, la catedral, como ese vínculo de la religión, lo sagrado, la plaza, el templo y las grandes civilizaciones, que dan origen a las grandes civilizaciones. La construcción de ciudad, dada a partir de los recursos naturales. Bueno, vale la pena aclarar también que cuando ellos empiezan a construir sus edificaciones, ellos empiezan a hacerse hacia las laderas de los ríos, porque es un lugar más sencillo de cacería, donde ellos pueden llegar a cazar, donde ellos pueden llegar a obtener recursos como el agua, que son básicos para la supervivencia. Entonces digamos que también aparece la calle, como es en la Edad Media, que ellos también tienen una condición, y es que los espacios son bastante cerrados, y eso también les ayuda a darse protección, puesto que como hay una vía principal, si había alguna invasión, ellos empezaban a llegar por esos lugares, y ellos podían pues como agredirlos o defenderse desde sus propiedades, y como había solo un corredor, pues los podían encerrar o los podían pues cerrar tanto la entrada como la salida de la calle, y pues los podían matar fácilmente o defenderse fácilmente. Entonces bueno, también da una condición de resguardo, de seguridad, y eso es el principio del diseño urbano, puesto que a partir de eso también se empiezan a crear como unas retículas, los barrios, las manzanas, entre otras. Bueno, la vivienda también integra los sistemas de transporte, los sistemas viales, los acueductos y alcantarillados, el sistema de servicio público tanto exterior como interior, el sistema mobiliario, porque ya no es solo suficiente tener una casa, sino que todo lo que esté dentro de ella también forme parte de esa arquitectura. También les traigo un ejemplo de dos modelos, como es el Sleepbox y la Capsule Hotel. Este es Sleepbox, es un modelo de un habitáculo para poner en los aeropuertos. Hay personas que viajan frecuentemente y es muy incómodo, personas que tienen que hacer escalas o que tienen que esperar en los aeropuertos,
que pues estén ahí sentados en las sillas. Entonces un diseñador se le ocurrió hacer esta idea de un habitáculo que usted renta, como el parking en Estados Unidos. Usted pone unas monedas, está un tiempo ahí, puede sacar su computador, dormir, no sé, es un espacio privado. Entonces también habla un poco el refugio de lo privado y de lo público. A nivel de iluminación también estaba muy bien dotado. Este es el Sleepbox. Ahora vamos a hablar de el Capsule Hotel, que es un lugar desde que usted llega tiene que quitarse los zapatos, le entregan la llave, su pijama y una botellita de agua, y usted pues pasa su tiempito ahí, unas pantuflas bien cómodas también. Todo está lleno de una iconografía, usted simplemente sigue las órdenes, todo lo que está anotado. O sea, no es necesario que una persona le esté diciendo qué tiene que hacer, porque todo está lleno de iconografía, que eso también forma parte de las culturas que también se dan en las viviendas, la iconografía. Y este es el espacio en donde usted llega a dormir. Usted tiene este elemento que lo controla, usted puede poner música, elementos audiovisuales, lo que quiera. Y además también tiene una noción de día y de noche, de temporalidad. Si usted quiere, llega y se acuesta a dormir y le dice quiero despertarme a tal hora, y pasa esto. Plop. Una luz natural de día. Bueno, esto es lo último de lo que les voy a hablar, es la transformación de la casa moderna, que ya cuenta con un baño, todos los elementos que tiene el baño, jabones, duchas, absolutamente todo lo que hay dentro del mobiliario, elementos de aseo, todo lo que se puede mover en torno a esto. Ya es un lugar que está lleno de dependencia y de espacios separados por paredes. Está la habitación, los dormitorios, las camas, todo lo que es mobiliario, todo lo de privacidad, aparece el closet, la ropa. La cocina vuelve, eso para mí es involución, porque es volver otra vez a las nociones de la vivienda del neolítico, donde se cocinaba y se hacía fuego dentro de las cavernas. Entonces digamos que eso para mí es involución. Comedor, vestíbulo, escaleras, ya también es una noción estética de sentirse bien, es un espacio propio, de apropiarse de ese lugar. Aparece otro habitáculo, otro refugio que es como un automóvil y que tiene ruedas y lo puede llevar hasta diferentes lugares, y hay un espacio en su casa para guardarlo, el garaje o la cochera. Hay viviendas unifamiliares, ahora se da la noción de los edificios también, que es construir casas sobre casas, y digamos que eso también se ve en el Capsule Hotel, que es un lugar bien cerrado. Bueno, esta es mi exposición, espero que les haya servido de algo y hasta luego.